Buenos días, buenas tardes o buenas noches para quien esté viendo esto. Es un placer el día de hoy presentarles un tema de vital importancia en la psicopatología evolutiva, los cuales son los trastornos en la conducta. Mi grupo está conformado por Loriani Amaro, Geraldine Castillo, Gabriel Mujica, María Mercedes Ochoa, Diana Nadal y mi persona, Valeria Medero. El trastorno de la conducta se define según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales como un patrón repetitivo y persistente del comportamiento en el que se violan los derechos básicos de los demás o las normas sociales adecuadas para la edad. Estas conductas incluyen agresiones a otras personas o animales, destrucción de la propiedad, engaños o robos. Y tenemos una definición según el conocido psicólogo Alan Cassin, donde este sostiene que estos trastornos no deben ser minimizados como unos simples problemas de disciplina, sino que estos van a representar una disfunción significativa en el funcionamiento social y emocional del menor, donde el entorno y la neurobiología interactúan de formas complejas que requieren intervención profesional temprana. La importancia en la niñez y en la adolescencia de abordar estos trastornos radica en que, por ejemplo, en la infancia, esta etapa constituye la ventana de oportunidad, la cual es crítica para el desarrollo neuropsicológico y emocional. En la niñez, la aparición de conductas disruptivas y desafiantes funciona como un indicador temprano de posibles dificultades en la autorregulación, el apego y la gestión de la frustración. Intervenir en la infancia permite modificar la trayectoria del desarrollo antes de que los comportamientos se automaticen. Es decir, trabajar con el niño implica intervenir en la dinámica familiar y en el entorno escolar primario, lo cual es fundamental para fortalecer los factores de protección y prevenir la escalada de la violencia o de desadaptación que suele observarse en etapas posteriores. Ya cuando nos adentramos un poco en la adolescencia, el foco de la importancia se desplaza hacia la consolidación de la personalidad y la plasticidad cerebral. Si no se abordan las bases en la infancia, los trastornos de conducta, bueno, tienden a cronificarse, aumentando el riesgo de que este joven pues desarrolle un patrón de comportamiento antisocial persistente, consumo de sustancias y es muy notorio la deserción académica. Por lo tanto, nuestro rol como profesionales en la niñez es actuar como agentes de cambio proactivos. Una detección y un tratamiento temprano en la niñez y en la adolescencia no solo va a mitigar el sufrimiento inmediato del menor, sino que va a reducir significativamente la posibilidad de secuelas graves en la vida adulta, permitiendo que, bueno, tengamos un ser humano, un adulto, un individuo que pueda integrarse de manera funcional y prosocial en la sociedad. Mi nombre es Lorena Amaro, estudiante de la Universidad de Yacambú, y el día de hoy vamos a presentar un caso clínico. Se trata de Carlos Marín, 14 años, masculino. Está cursando tercer año de educación secundaria. El motivo de la consulta es que fue remitido por el Departamento de Orientación Escolar debido a problemas recurrentes en su comportamiento, agresiones a compañeros y múltiples sanciones disciplinarias. Dentro de la historia del paciente tenemos que Carlos es un adolescente de 14 años que vive con su madre y sus dos hermanos menores. Sus padres se separaron cuando él tenía apenas 8 años y desde entonces mantiene contacto esporádico con su padre. La madre trabaja largas jornadas laborales y refiere tener dificultad para supervisar las actividades que realiza su hijo. Desde la infancia temprana, Carlos fue descrito como un niño impulsivo, desafiante y con baja tolerancia a la frustración. Sin embargo, durante los últimos 2 años la conducta problemática se ha intensificado significativamente. La madre informa que Carlos suele desobedecer normas del hogar, responde de manera agresiva cuando se le llama la atención y frecuentemente culpa a otros por sus errores. También refiere episodios en los que ha roto objetos domésticos durante discusiones familiares. En el ámbito escolar, los docentes reportan múltiples incidentes disciplinarios. Durante el último año escolar, Carlos ha participado en peleas físicas con compañeros, ha intimidado a estudiantes más pequeños y ha suspendido en 3 ocasiones por comportamiento agresivo. Según el informe escolar, en una oportunidad amenazó verbalmente a otro estudiante para obligarlo a entregarle el dinero para comprar comida. Asimismo, fue sorprendido robando útiles escolares de otros compañeros. La madre relata que recientemente descubrió que Carlos había tomado dinero de su cartera sin autorización. Cuando fue confrontado, negó los hechos completamente, pese a existir evidencias de ello.
Dentro de sus antecedentes personales podemos encontrar antecedentes prenatales y perinatales. Tuvo un embarazo controlado, parto en términos de sin complicación, desarrollo físico dentro de los parámetros normales. Dentro de su desarrollo psicomotor, caminó a los 13 meses, primeras palabras alrededor de los 15 meses, control de esfínteres a los 3 años, no se reporta ningún retraso significativo dentro del desarrollo. En antecedentes médicos tenemos que sin enfermedades neurológicas conocidas, sin antecedentes de traumatismo cráneoencefálicos, no consume ningún medicamento actualmente. Dentro de sus antecedentes familiares podemos encontrar que su padre tiene antecedentes de consumos problemáticos de alcohol, su tío paterno posee un historial de conductas delictivas y encarcelamiento, y su madre no presenta ningún antecedente psiquiátrico conocido. Dentro de su situación escolar, tenemos que el rendimiento académico de Carlos ha disminuido progresivamente durante los últimos 2 años. Los docentes señalan la falta de interés por las actividades académicas, ausencias injustificadas, incumplimiento frecuente de tareas, una actitud demasiado desafiante hacia figuras de autoridad, escasa empatía hacia los compañeros afectados por sus conductas. Y dentro de su situación social, Carlos mantiene amistades principalmente con adolescentes mayores que él. La madre refiere que suele pasar gran parte del tiempo fuera del hogar, sin informar dónde se encuentra. En varias ocasiones ha regresado después de la medianoche, incumpliendo con las normas familiares. Los vecinos han reportado actos de vandalismo en la comunidad, en los cuales presuntamente habría participado junto a otros jóvenes. Buenas, mi nombre es María Mercedes Ochoa y les voy a estar hablando sobre la evaluación de Carlos, lo que se ha observado durante la misma. En la parte emocional se observa baja tolerancia a la frustración, se irrita con facilidad, no muestra culpa y siempre justifica lo que hace. En lo cognitivo tiende a minimizar o negar la gravedad de sus actos y culpa a otros de sus errores. Entonces, de manera general, pudimos observar que tiene o se nota una disminución progresiva en su rendimiento escolar. Ahora bien, para finalizar, podemos observar la siguiente conducta durante la entrevista. El paciente realiza acciones repetitivas que generan conflictos en 3 ámbitos, en el ámbito escolar, en el familiar y en el comunitario. Durante la entrevista muestra escaso contacto visual y una actitud poca colaborativa. Según los criterios del diagnóstico, según el DSM-5, los hallazgos y los síntomas coinciden con el trastorno de conducta. Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriel Mujica, estudiante de Psicología Online de la Universidad de Yacambú, y el día de hoy estaré hablando un poco sobre el diagnóstico psicológico, así como los criterios de evaluación psicológica. Así tenemos por lo menos que a nivel de Carlos Marín, un adolescente de 14 años, presenta, tras evaluar sus conductas en ámbitos escolares, familiares y comunitarios, un trastorno de la conducta de inicio en la adolescencia con gravedad moderada. El rasgo más característico presente en él es la presencia limitada de actitudes o emociones prosociales, que se denotan con una falta de empatía, una falta de sentido de culpa, una facilidad para mentir y otras conductas negativas para la sociedad. Ahora bien, sustentemos este diagnóstico bajo los criterios del DSM-5 y la CIE 11, ya que en este último año Carlos presenta múltiples veces 3 de estas conductas, los cuales son violencia, actos vandálicos y vandalismo. Con el acto vandálico hablamos de
incumplimiento de las normas. Todo esto dando como resultado su trastorno de conducta, dando todos los indicios y confirma su condición actual. Hola, mi nombre es Geraldine Castillo y les voy a hablar un poco sobre el tratamiento. ¿Cuál es el objetivo que Carlos tiene? 1. Disminuir las conductas agresivas y desafiantes. 2. Favorecer el control de impulsos y la regulación de emociones. 3. Promover el respeto por las normas familiares y escolares. 4. Mejorar las relaciones entre la familia, los compañeros y los docentes. 5. Prevenir la participación en conductas de riesgo. Y en la parte de intervención psicológica, terapia cognitivo-conductual, TCC, es 1. Identificar pensamientos que desencadenen conductas agresivas. 2. Desarrollar estrategias para el control de su enojo. 3. Favorecer la empatía y la responsabilidad por sus acciones. Y por último, la 4. Mejorar las habilidades sociales y la resolución de conflictos. En la parte de la intervención familiar, tenemos que se puede hacer para este niño 1. Psicoeducación para la madre y los cuidadores. 2. Establecer normas claras y consecuencias consistentes. 3. Favorecer positivamente las conductas adecuadas. Y 4. Supervisar las amistades y actividades de Carlos. Y por último, favorecer una comunicación familiar y efectiva. En la parte de intervención escolar, lo que se puede hacer con Carlos es 1. Seguimiento por el Departamento de Orientación Escolar. 2. Plan de manejo conductual en el aula. 3. Comunicación constante entre la parte de la escuela y la familia. Y por último, 4. Refuerzo positivo del buen comportamiento y el rendimiento académico. Es decir, cada vez que Carlos salga bien, se le felicita, se le premia con cualquier cosita sencilla. Y bueno, en el seguimiento clínico tenemos 1. Evaluación psicológicas periódicas para valorar el progreso de Carlos. Y también en el caso de presentar trastornos asociados como el TDAH, ansiedad o depresión, el psiquiatra podrá valorar un tratamiento farmacológico. Buenos días, yo soy Yana Nadal y para cerrar nuestra exposición queremos destacar las conclusiones claves de este trabajo. En primer lugar, confirmamos una importancia del diagnóstico temprano en donde se identifica a tiempo un trastorno de la conducta y nos permite diferenciar una crisis común de la adolescencia de una patología clínica real, lo cual es determinante para el éxito de cualquier tratamiento. Como segundo punto, el caso nos demuestra la necesidad de un enfoque integral. Las conductas disruptivas no surgen de forma aislada, sino que están profundamente ligadas a un entorno multidimensional, dinámicas familiares, el ámbito escolar y las distorsiones cognitivas del paciente. Por ende, la intervención nunca debe limitarse solo a la conducta visible, sino a todo su contexto. Finalmente, reafirmamos el rol crítico de la adolescencia. A pesar de la gravedad que estos cuadros puedan presentar, esta etapa constituye una ventana de oportunidad única debido a la plasticidad cerebral. Es el momento idóneo para intervenir antes de que estos patrones se automaticen y se vuelvan crónicos en la adultez. Pasando ahora a las recomendaciones que plantea este caso, queremos proponer 3 líneas de acción fundamentales. En primer lugar, es indispensable priorizar una intervención multidisciplinaria en donde el abordaje clínico no puede recaer en una sola figura. Se necesita estructurar un plan de trabajo coordinado donde participen activamente psicólogos, psiquiatras, el colegio y el núcleo familiar de manera simultánea para que el tratamiento sea efectivo. Como segundo punto, recomendamos reforzar la formación y psicoeducación. Es clave dotar tanto a los padres como a los docentes de herramientas específicas de manejo conductual. Debemos enseñarles a sustituir los castigos puramente punitivos por consecuencias formativas y empáticas, lo que evita que el adolescente responda con mayor desafío.
Por último, es vital priorizar el bienestar emocional subyacente. Más allá de intentar frenar o castigar la conducta visible o disruptiva, la terapia debe enfocarse en reestructurar la rigidez cognitiva, la gestión de la ira y el desarrollo de la empatía en el menor. Solo atendiendo la raíz cognitiva y emocional lograremos un cambio real y sostenible a largo plazo. Muchas gracias por su atención.